En este video te voy a enseñar cómo probar un motor de ventilador y conocer su falla. Vamos con el video. Para comenzar, vamos a hacer uso de nuestro toma de corriente eléctrica y vamos a conectar nuestro motor, ¿ok? Aquí tenemos el selector de velocidades y vamos a conectar el motor. Encendemos, ya le dimos corriente y ahora solamente vamos a accionar nuestro selector de velocidades, pero vemos que nuestro motor no trabaja, ¿ok? Ahí lo tenemos en una primera velocidad, pero nuestro motor no hace ninguna acción, ¿ok? Así que vamos a revisarlo para conocer cuál es la falla que tiene. Bueno, vamos a desconectarlo. Ya lo desconectamos y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es abrir aquí. Vamos a desarmar lo que es el selector de velocidades, porque en esta cajita se encuentra el capacitor de arranque, que es donde se conecta tanto el principio como el final de nuestra bobina de nuestro motor, ¿ok? Así que ya lo quitamos todos los tornillos, los hacemos a un lado y aquí en la cajita, aquí observamos que tenemos el capacitor y aquí tenemos nuestro selector de velocidades. Aquí tenemos la fase de nuestro cable de energía. Aquí tenemos el otro extremo de nuestro cable de energía, que es el neutro, conectado con la línea de trabajo o el inicio de nuestra bobina, ¿ok? Como en toda conexión normal, siempre una de las líneas, en este caso el neutro, está conectado en uno de los extremos del capacitor y está también conectado con la línea de trabajo o con el inicio de nuestra bobina, terminando aquí con la línea de arranque de la bobina de arranque, que también en su entrada es donde se coloca o se instala en el otro extremo del capacitor, que es este, ¿ok? Aquí tenemos, como les decía, pues la otra línea, que es la fase de nuestro cable de energía, y le está alimentando, por supuesto, el selector de velocidades. Aquí tenemos una velocidad, aquí tenemos una segunda velocidad y aquí una tercera velocidad. Lo que no sabemos todavía es que si el blanco, el amarillo o el verde pertenecen a una tercera, segunda o primera velocidad. Todavía no lo sabemos, pero nosotros vamos a empezar a comprobar cómo está el circuito, cómo está la bobina de nuestro motor a partir de tomar las mediciones aquí. La forma correcta en la que nosotros debemos de proceder con nuestro multímetro para poder comprobar la falla que hay en nuestro motor es inicialmente colocando nuestro multímetro en continuidad. Igualmente lo podemos hacer en la escala de 2000 ohmios, pero nosotros podemos trabajar fácilmente y tranquilamente en la escala de continuidad. Y ahí lo vamos a poner ahorita. Vamos a ponerlo ahorita, ahí. Bueno, la primera prueba que tenemos que hacer siempre que un motor no trabaje, cuando no nos trabaja y no nos hace ninguna acción cuando nosotros conectamos nuestro motor a la red, es medir los extremos del capacitor. ¿Por qué razón? Porque aquí en la línea gris, voy a darle un poquito de acercamiento aquí. Vamos a darle acercamiento. En la línea gris nosotros tenemos el inicio de nuestra bobina, ¿ok? Y el final de nuestra bobina lo tenemos en la línea rosada, que es la línea de arranque, ¿ok? Esta es la entrada de la bobina de arranque, que es la rosada, que viene para acá. Y aquí tenemos la entrada de nuestra línea de trabajo, que es el inicio de nuestra bobina. Y en la rosada pues tenemos el final de nuestra bobina. Nuestra bobina, la bobina del motor y cualquier bobina del motor de nuestros ventiladores trabajan en continuidad, es decir, que desde el inicio en la línea gris hasta la línea rosada, que es el final de la bobina, yo debería de tener continuidad. De hecho, nuestro motor no nos trabajó, y si nosotros ponemos una de las puntas aquí en la línea gris,
y ponemos en la línea rosada la otra punta, debería de darnos continuidad, pero de hecho ya están viendo ustedes, aquí tenemos continuidad, aquí tenemos continuidad. Pero al colocar las puntas entre la línea gris y con la línea rosada no hay continuidad, no nos está dando ninguna continuidad. Ya ustedes lo pueden ver, no hay continuidad. Significa que nosotros tenemos problemas de continuidad en nuestro motor, lo que a la vez significa que hay líneas que se rompieron dentro del embobinado del motor, a como puede ser propiamente aquí en el conexionado, donde se aglomeran todas las conexiones del motor, de las 4 bobinas que está compuesto este motor. También existe la posibilidad de que se haya roto internamente una de las 4 bobinas o más de una bobina, pero dentro o internamente en el embobinado, ¿ok? No propiamente aquí o no necesariamente aquí. Así que la otra prueba, la segunda prueba que nosotros podemos hacer es la siguiente. Comenzando siempre desde la línea gris, aquí en este extremo del capacitor, que es donde inicia prácticamente el embobinado o nuestro embobinado de nuestro motor. La otra cosa que podemos hacer es, ya nos dimos cuenta que de extremo a extremo no tenemos continuidad, pero podemos ir comprobando con una de las velocidades, por ejemplo con la línea blanca. Aquí lo voy a hacer línea blanca y voy a darle un poquito más de acercamiento para que se vea mejor, ¿verdad? Ahí vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos línea blanca y siempre en el gris y no tenemos respuesta ninguna. Vamos a la línea amarilla, siempre colocando una de las puntas en la línea gris. Vamos a la línea amarilla y no tenemos ninguna continuidad. Ahora lo hacemos aquí, aunque ustedes no lo vean muy bien, pero lo voy a hacer ahorita con la línea verde. Vamos a ubicarlo aquí. Línea gris, vamos a verlo aquí. Línea gris, aquí, línea gris y la línea verde. Y no hay absolutamente nada. O sea que el daño que tiene este motor es bastante grave. Ahora vamos a hacerlo, ya no lo vamos a hacer desde la línea gris, desde aquí, desde la línea gris que hace el inicio de la bobina, sino que lo vamos a hacer desde el otro extremo, que es la línea rosada. Ok, desde la línea de arranque vamos a hacerlo, vamos a irnos al verde, y ya como ustedes ven tampoco hay ninguna respuesta, y en el amarillo tampoco hay ninguna respuesta, en el blanco mucho menos. Así que definitivamente aquí, en el caso muy particular de este motor, existe la gran posibilidad de que no sea posible, valga la redundancia, de poder reactivar este motor o de repararlo. Pero el tiempo lo dirá cuando nosotros tengamos que abrir aquí y ver qué posibilidades tenemos de repararlo, ¿ok? Siempre existe una posibilidad de poderlo reparar, pero tenemos que garantizar inicialmente que el daño esté propiamente aquí en el conexionado del motor, porque si hay más de una bobina rota aquí internamente dentro del embobinado propiamente del motor, entonces va a ser muy pero muy difícil poder reparar este motor, ¿ok? Así que esas son las dos pruebas principales que se pueden hacer para cuando nosotros tenemos un motor en este estado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el otro procedimiento que se va a hacer? El otro procedimiento que se va a hacer es simplemente desoldar todo este circuito, todas estas líneas para liberar este cable y poder, al tener ya libre este cable de acá, entonces poder proceder entonces a abrir todo este conexionado y poder entonces darnos cuenta si podemos o no reparar completamente este motor de ventilador. Y si te interesa saber más sobre ventiladores, entonces aquí en esta playlist que está apareciendo en tu pantalla, ahí puedes dar clic y ahí puedes ver cómo nosotros hacemos las conexiones de estos motores. Así que ahí te espero.